Ya se viene la festividad de la Tirana en julio. ¿Desde cuándo y por qué se celebra esta festividad? Mira, habría que volver la historia hace más de 500 años en Chile, cuando venía Diego de Almagro en su conquista desde el Cusco hacia el norte de Chile. Venía con cientos de soldados españoles, pero también traía entre esos viajeros, entre sus huestes, traía también eh, gente inca, aborígenes incaicos que los tenía a su favor. Y entre ellos venía una princesa, la princesa Ñusta Huillac, que venía con su padre, el último sacerdote del sol. Pero ellos no venían por su voluntad, ellos venían como cautivos ahí en esa delegación. ¿Y por qué eran cautivos? Cautivos porque los españoles, que traían sus propios soldados armados, quisieron tener también entre este ejército a aborígenes para que de alguna forma les sirviera en el transporte de sus bienes y también para evitar revueltas, es decir, por eso traían a la princesa Ñusta porque, y al sacerdote, porque se suponía que ellos eran jefes incas y podían calmar a todo el pueblo que quisiera irse en rebelión contra los españoles. Así que estos venían en contra de su voluntad. Pero, ¿lograron escapar? Sí, cuando venían por la región de Pica, en la zona de Tarapacá, esta Ñusta y varios de sus seguidores, por lo menos un centenar de los esclavos que traía Diego de Almagro, eh, se escaparon y fueron a dar hasta un lugar donde había muchos tamarugos, al lugar que actualmente es conocido como la Pampa del Tamarugal. ¿Y por qué le llamaban la tirana? Una vez que la Ñusta Huillac logró esconderse y armar su ejército inca en los bosques de Tamarugos, en la Pampa del Tamarugal, ella empezó a ser un bastión, en realidad era una gran fortaleza en contra de los españoles y en contra del cristianismo, porque ella adoraban al sol y no a un dios cristiano. Entonces los españoles llegaron a temerle porque ella era muy fiera, era muy dura, era cruel incluso con todos sus prisioneros españoles y por eso ellos le llamaban la tirana. Pero entiendo que ella se convirtió al cristianismo. ¿Cómo fue eso? Claro, ella decíamos que era muy devota y seguidora de sus costumbres ancestrales, sirviéndole al dios del sol, ya que su padre era un sacerdote que adoraba al sol y ella era una princesa en su cultura, que también era adoradora del sol. Resulta que de varios años ahí en la Pampa del Tamarugal, sus seguidores, los incas, llevaron una vez a un minero portugués, eh, Vasco de Almeida, y lo que pasó es que cuando ella vio a este mozo, porque era muy bien parecido, y se enamoró inmediatamente, y el hombre tenía valores cristianos, creía en Dios, creía en Cristo, y así hasta que llegó a convencerla justamente de que se convirtiera al cristianismo, es decir, Vasco de Almeida tenía que bautizarla y de ese modo ya traicionando su cultura, traicionando su historia, traicionando a sus hombres, viéndose a escondida con Vasco de Almeida, este logró convencerla para que se convirtiera al cristianismo. Y así fue que, como se veían a escondida con Vasco de Almeida y ambos se juraban amor eterno, el amor le ganó a la Ñusta Huillac en contra de su propia cultura. Y en una oportunidad en que quisieron ambos que la Ñusta, la princesa, se bautizara, se convirtiera en el cristianismo y salieron a escondida, sus seguidores, los seguidores de la Ñusta, no estaban de acuerdo con eso
y sabían de esta relación amorosa que tenían. Así es que cuando justamente Vasco de Almeida intentaba cristianizarla, el pueblo inca, sus seguidores, con cientos de flechas, los dejaron heridos de muerte. Resulta que la Ñusta Huillac, esta princesa inca que ya se había convertido al cristianismo y en sus últimos momentos de muerte, pidió a quien le pudiera escuchar y que la entendiera, que donde ella muriera, ¿cierto?, le pusieran una cruz. Y que así fue. Pasaron algunos años y un evangelizador que pasó por ahí encontró una cruz entre medio de unos tamarugos y creo que él entendió la historia y ahí donde estaba la cruz hizo poner una ermita, que era un pequeño recinto para el oratorio. ¿Y por qué se hace devoción a una virgen si no ha aparecido ninguna en toda la historia? Eso es lo curioso porque los españoles traían el cristianismo, pero en ninguna parte se ha hablado de la Virgen. Resulta que Vasco de Almeida, de quien se enamoró profundamente la princesa Ñusta Huillac, él traía un escapulario de la Virgen del Carmelo. Y eso también fue encontrado por este evangelizador que recorriendo la pampa hizo entalar la cruz y la ermita. Entonces le daban toda la gracia a la Virgen que la Ñusta Huillac, esta princesa inca, se haya convertido al cristianismo. Y es por eso que se tomó la imagen de la Virgen del Carmen para hacer esta devoción en esa ermita, la que fue creciendo con los años y que venía gente de distintos lugares aledaños y se corría la voz cada vez más de esta Virgen del Carmelo debido a la cristianización de la Ñusta. Bueno, así ha sido que después de tantos años, estamos hablando de 500 años que ocurrió, esta es una leyenda, no es comprobable, así por detalles como te la he contado, pero la gente le ha ido agregando más formas de venerar con trajes vistosos y con danzas, estos promesantes que viajan de muchos lugares.